incluye la posibilidad de que los estudios definitivos de ingeniería los realice el concesionario, ¿no? Entonces, no es nada que esté ajeno a la normatividad. Congresista Espinosa. Sí, definitivamente la legalidad era una de las cosas que se cuidó, pero no significa que la legalidad está de la mano. O sea, una de las cosas que ellos cuidaron mucho que se haga con un marco legal inadecuado a la luz de los resultados el día de hoy. En ese momento no se apreció, no se vio. Pero claro, si la misma empresa iba a hacer el estudio de ingeniería, entonces, ¿por qué después se cobran arbitrajes, montos adicionales de la obra, si son ellos mismos los responsables de hacer el estudio de ingeniería? Corfivalle determinó los montos de PAO y PAMO, y con esos montos se salió a concurso, con esos montos. Y una vez que presentaron los postores sus ofertas, basadas en esos montos referenciales que había dado por inversión, ya no había opción a incrementos más allá de los indicados en el contrato. Sin embargo, en la práctica, todos hemos visto de que se incrementaron por encima del 100% todas las inversiones estimadas de manera inicial. Habría que ver las adendas que se suscribieron y en función de qué se suscribieron. Gracias, congresista Espinosa. Usted informó que era probable que los montos de inversión variarían con los estudios definitivos. ¿Algún ministro alzó su voz para pedir que este proceso se detenga hasta contar con estudios que hagan una verdadera dimensión de la inversión que estaba asumiendo el Estado peruano y si esto realmente podía ser justificado por los supuestos beneficios calculados? ¿Alguien preguntó? ¿Alguien dijo, no, el estudio de factibilidad es insuficiente para poder determinar los montos? No, ninguno. Nadie. Usted mencionó que el estudio de factibilidad da un porcentaje de acercamiento de 10%. Sin embargo, de acuerdo a la Asociación Americana de Ingeniería, el estudio de factibilidad tiene un porcentaje de margen de error de 80% y el estudio definitivo es el que es el 10%. ¿Cómo explica esto del 10% con el estudio de factibilidad? ¿De dónde saca usted este margen de error a partir de un estudio de factibilidad? A ver, no es mía la información, es la que dieron el asesor de transacción y el que realizó el estudio. ¿No le llamó a usted la atención? Corfivalle fue el que dijo eso. Ellos dijeron, con el estudio de factibilidad tenemos una variación del 10%. Es por eso que en el contrato, cuando se habla de metrados, dice que se puede aceptar una variación de menos 10%. Ahora, nadie preguntó, nadie se interesó, nadie levantó su voz. Yo le pregunto, ¿quién considera usted de todos los ministros presentes ser el más indicado, ya sea por su formación o por su experiencia, para advertir las deficiencias que presentaba este proyecto y sugerir que se tomen otras medidas para garantizar los recursos del Estado? De todos los ministros que conformaban Proinversión, ¿quién cree usted que era el más indicado para advertir estas deficiencias que conocemos ahora a la luz del tiempo transcurrido? Bueno, innegablemente el ministro del sector, ¿no? Es el que tenía el conocimiento de la carretera. ¿De las herramientas financieras? Porque hablamos acá de los proyectos del nivel de avance en un proyecto. ¿Tenía que ser el ministro del sector? ¿Algún otro ministro? A ver, en la parte financiera económica era el ministro de Economía y ellos emitieron opinión sobre la versión final del contrato. ¿El Ministerio de Economía hizo alguna observación? Si hizo alguna, se corrigió antes de que... En esta etapa en la que estamos hablando, de este momento en el que estamos hablando, ¿el ministro de Economía hizo alguna observación? No, que yo recuerdo. ¿El ministro de Transportes? Lo que mencionan en el acta que habló. ¿Usted realizó alguna sugerencia a los integrantes del Consejo? El trato del Consejo era con el comité.
En esta sesión, ¿y al comité, usted hizo alguna sugerencia? No, estaba permitido. Como le repito, es diferente pensar con los conocimientos que tenemos hoy día en ese momento, ¿no? En esta sesión estuvieron presentes los representantes de los consorcios antes mencionados, el concesionario Interoceánica y el consorcio Intersur. Explíquenos cómo informaron la variación del monto de inversión del proyecto. ¿Estuvieron Intersur e Interoceánica ahí, en esa reunión del 19 de mayo del 2005? ¿El acta número? 99. Déjeme ver, por favor. No más de lo que dice el acta, ¿no? En realidad acá también se verifica el dato que di anteriormente, que en IRSA Norte también se utilizó este sistema de pago y pamo. Si no estuvieron presentes, ¿cómo informaron de la variación del monto de inversión del proyecto? En los procesos de concesión, todos los concesionarios se quejan de los montos, ¿no? Entonces, hay algunos que son más proactivos, otros menos, pero que se quejan todos, ¿no? Todos quieren obtener beneficios para ellos como empresas, ¿no? Esta no fue una excepción. Acá se hablaba de que los montos eran mucho mayores. Esto fue para... Esta acta de la sesión 99 fue para modificar fechas, ¿no? Todos se quejan, entonces debemos entender que todos se quejaban y usted tomó su queja y la transmitió en esta sesión del 19 de mayo del 2005. ¿Está hablando usted de la sesión del comité o del consejo directivo? Del consejo. ¿El acta 99? Sí. ¿Y en dónde dice eso? Usted informó los avances del proyecto IRSA Sur. Entre otros puntos, tocó el tema de las inversiones y riesgos, señalando que dada la naturaleza del estudio de factibilidad, era probable que los montos indicados sufran variaciones al momento de realizar los estudios definitivos y que, por tanto, estos riesgos debían ser trasladados por los postores a sus propuestas de pago. Es decir, que el Estado asumiría ese riesgo. Se deja constancia en esta acta, señor Trebagliati, que el concesionario Interoceánica, conformada por Odebrecht, manifestó que su monto de inversión estaba por encima del estudio de factibilidad. Igualmente, Intersur informó que había calculado un monto de inversión de 1.181 millones de dólares. Página 7 de la página 7. A ver, aquí este es un extracto de lo que informé y lo que informó el director ejecutivo, ¿no?
Ahí dice el señor, claro, el señor Rebagliati, conjuntamente con el presidente del Comité de Proinversión y el director ejecutivo, informaron el estado de avance del proceso. En los siguientes términos, y es lo que yo le he leído. Lo que informé yo fue lo que manifestaban los postores que valía las obras que estaban pidiendo. ¿Ellos le informaron a usted? Ellos sí, en las reuniones que a veces pedían. En el acta 100 del 27 de mayo del 2005, que usted, el señor Miguel Sánchez Moreno y René Cornejo explicaron que luego de la prórroga y las discrepancias en los montos de inversión por los postores, se analizó un nuevo esquema para concursar, que consistía en que el postor debía presentar un pago inicial en función al proyecto referencial, manteniendo los metrados de factibilidad. Este pago podía exceder el máximo aprobado por Proinversión. Para que dicho pago sea válido, el postor debía presentar una propuesta de obras alternativas. ¿Recuerda? Sí. Perfecto. Explíquenos de la forma más sencilla posible en qué consistía este nuevo esquema introducido en el concurso del proyecto Interoceánica. En vista de todas las quejas de los postores, de que no les alcanzaba, y que nosotros no íbamos a modificar el PAMO que había sido determinado por el asesor financiero Corfivalle, como puede ser verificado, se dio una alternativa, que era que ellos podían ofertar un monto de pago superior al que estaba como referencia, pero que no iba a ser aceptado o no iba a ser aprobado en tanto no demostraran que con algunas obras que cambiaban a las que pedía el estudio de factibilidad, podrían lograr los mismos efectos. Vale decir, si yo venía en un flanco de ladera, bueno, en un terreno, en un cerro, en un flanco de ladera es cuando se desplaza a determinada altura del cerro haciendo una excavación y se va uno bordeando todo, y es por eso que se alargan las carreteras, porque hay que hacer vueltas de lazo y siguen la sinuosidad de la topografía, ¿no? Entonces, una obra alternativa que recuerdo que presentó Oderes fue, ok, en vez de entrar en esta quebrada, bordear el terreno, el cerro, y venir hasta acá y volver a empalmar casi en la misma dirección que traíamos, Oderes dijo, yo voy a hacer un puente que tiene tales características. Entonces, este sector de acá, que valía más, es reemplazado por esta nueva obra, que es una obra alternativa. Y con eso yo llego al pago máximo. Entonces, si tenía una aprobación unánime, esa variación, entonces se le aceptaba y el pago volvía a caer dentro de los márgenes que habían sido otorgado por Corfivalle, pero con una variación de obra, que es lo que se llamó obras alternativas. Anteriormente a la Interoceánica, ¿existió algún otro proyecto en el que se hablara, en el que se hubiera usado este esquema? No le podría asegurar porque yo no he llevado todo. Pero usted no conoce de ninguno antes, en todo caso. No. ¿A quién se le ocurrió este esquema? Recuerdo que fue Sergio Bravo. Sergio Bravo. ¿Alguien, ya sea ministro, asesor o personal de Proinversión, consideró que esta propuesta podía ser perversa o podría ser inadecuada? ¿Cómo se pensó controlar que los concesionarios no sobrevaloraran la obra? Es que no se trataba ya de sobrevaloración, porque eso estaba en el estudio de factibilidad. La obra que ya no se iba a hacer estaba en el estudio de factibilidad y ahí estaba valorizada. Lo que había que ver es la valorización del puente, por el caso específico que pusimos. Este es un ejemplo, ¿no? Entonces, quitaban lo que valía eso y ponían el puente y se mantenía el pago. Hablemos del presupuesto, ¿me parece? En relación a la modificación del presupuesto de inversión del proyecto,
En el anexo 9 de las bases se estableció que el presupuesto oficial estimado para los tramos 2, 3 y 4 de la interoceánica ascendía a $692.900.124 americanos, los cuales estarían sustentados en el estudio de factibilidad. Asimismo, se precisó que dichos montos incluirían gastos generales, utilidades y el IGB. ¿Tiene conocimiento de cómo se establecieron los montos referenciales de las bases del concurso? Fueron los montos establecidos en el estudio de factibilidad y que después fueron corregidos por indicaciones del propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Lo instruyó el ministro? Sí. ¿El ministro José Ortiz? El ministro. ¿Participó usted en la inclusión de los montos señalados en el anexo 9 de las bases del concurso? Me parece que esta fue son los temas técnicos de ingeniería. Sí, el presupuesto referencial. El presupuesto referencial, el que participó fue Alex Albújar, el asesor financiero, en coordinación con toda la documentación que había actualizado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones referida a los costos. Con fecha 25 de julio del 2005, se publica un denominado texto único ordenado de las bases en el que se elimina el presupuesto oficial estimado de inversión, precisándose que mediante la circular número 33 del 26 de mayo del 2005 se había indicado la eliminación del presupuesto oficial estimado de inversión. Al respecto, explique la razón o circunstancias por las que se publicó el referido texto único ordenado de las bases. Evidentemente esto está ya después de la adjudicación de la Buena Pro y está referido a los tramos 1 y 5. ¿Por qué razón o circunstancias se publicó este texto? Habría que analizar en los tramos 1 y 5. ¿Quiénes aprobaron o quién aprobó la eliminación del presupuesto? Como le repito, eso es del tramo 1 y 5 y en realidad no he tenido tiempo de revisar los tramos 1 y 5. ¿Quién debería haber sido? No he tenido tiempo de revisarlos para venir a esta reunión. La circular 33, de la que estamos hablando en este momento, habla de los 5 tramos, señor Rebagliati. Por favor, déjeme revisarlo. Si no la tiene a la mano, le podemos alcanzar. No, sí la tengo. Es más, usted ha firmado la circular 33. Sí. Pero no es del 25 de julio. ...26 de mayo del 2005. Ya. La circular 33. Sí, ya sobre Pero esa. el 25 de julio es que se publica el texto único ordenado de las bases. El 25 de julio ya no tenía incidencia sobre lo actuado en los tramos 2, 3 y 4. En la circular 33 Ya. se había indicado la eliminación del presupuesto oficial estimado de inversión. Ya. Yo le estoy preguntando por esa eliminación. Le estoy preguntando por las razones o circunstancias en las que se publica el texto. Usted me dice que no recuerda. ¿Quién o quiénes aprobaron o determinaron la eliminación del presupuesto? Tampoco me ha respondido.
¿Quién aprobó el...? Lo que pasa es que yo estaba contando con la fecha 25 de julio, ¿no? Pero No, acá, el 25 de julio es que se publica el texto ya, único. ¿la 33 en qué numeral? Me pregunto por la 33 en general. Usted y Sergio Bravo Orellana firmaron la circular 33. ¿Cuáles fueron las razones para que dicha circular elimine el presupuesto oficial estimado de inversión? En todo caso, señor Rebagliati, la parte pertinente es el literal E de esta circular. Numeral 1, literal E. Entonces, acá había aparentemente un cuadro que incluía la longitud de los tramos asfaltados, no asfaltados, y se complementaba con un presupuesto. Entonces, supongo que por las mismas variaciones de presupuesto que estaba dando el Ministerio de Transportes y la posibilidad de que se variara nuevamente, entonces se dijo, vamos a poner la distancia solamente y los presupuestos los iremos comunicando vía circular. Como que hay varias circulares después que tratan sobre el presupuesto. Se reunió con Sergio Bravo Orellana para tomar esta determinación. En realidad yo no tomaba las determinaciones, ¿no? Era Sergio como miembro del comité. ¿Y usted se reunió con él para suscribir esta circular? Supongo que sí, porque debe haber un resumen ejecutivo, ¿no? ¿Existe un acta de esta reunión que tuvo usted con él para sacar esta circular? No se hacían actas, ¿no? ¿Desde cuándo conoce a Sergio Bravo Orellana, señor Rebagliati? Lo conocí en Proinversión. ¿Ha viajado con él alguna vez? Nunca. ¿Usted ha viajado a Brasil? Sí, cuando era general de ejército, creo que viajé por la Federación Deportiva Militar, antes de entrar a trabajar a Proinversión. El 20 de junio del 2005 se emitió la circular 40, en la cual se precisó que para el cálculo de las ofertas económicas de los postores precalificados se tomará en cuenta el presupuesto de obra presentado por el MTC con fecha 8 de junio del 2005, actualizado el 13 de junio del mismo año, que estableció como monto total del presupuesto para los tramos 2, 3 y 4 la suma de $810.079.128 americanos. Es decir, esta modificación implicó un incremento del presupuesto en más de $118 millones en los 3 tramos. ¿Cuál fue la razón de la modificación del presupuesto referencial de los proyectos IRSA Sur tramos 2, 3 y 4, elevándolo en solo 6 meses en más de $118 millones? ¿Existió algún informe técnico que sustente esta modificación? Existió una comunicación del Ministerio de Transportes que mencionaban que habían reestructurado, me parece recordar, 38 páginas del estudio de factibilidad y alcanzaban los costos que deberían considerarse. Y nos los hacían conocer para que los adoptemos. ¿Cuál fue su participación en dicha decisión? Ninguna.
O sea, usted solamente tomó el informe del MTC y realizaron la modificación. Así es. ¿Recibió algún tipo de reconocimiento por la modificación de los valores referenciales de los proyectos IRSA Sur? Ninguna. ¿Cuál fue la participación de los postores en estas modificaciones de los valores referenciales? ¿Tenía Proinversión algún procedimiento de verificación de los estudios que presentaban los postores? A ese momento no había estudio de los postores, ¿no? Y Proinversión no tuvo ninguna participación, ni tampoco debería haberla tenido ningún postor en el Ministerio de Transportes, que fue donde se modificaron. ¿Estas quejas que tenían los postores permanentemente pueden haber influido? Usted nos habló hace un momento de que se quejaban permanentemente. No. ¿Podrían haber ido a decir que el presupuesto era insuficiente? Yo no creo que el Ministerio de Transportes se haya dejado influenciar por los postores. ¿Conoce a Dirce Paul Valverde Varas? ¿Perdón? ¿Conoce a Dirce Valverde Varas? No. En la emisión del acta de la sesión número 102 de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, Proinversión del 14 de junio del 2005, en la cual usted participó, el Consejo Directivo de Proinversión acordó aprobar el monto máximo del pago anual por obras, el PAO, y el pago anual por mantenimiento y operación, el PAMO, la garantía a favor de la CAF y la postergación de las fechas para la presentación de los sobres número 2 y número 3 y la adjudicación de la buena pro de los tramos 2, 3 y 4 IRSA Sur. Asimismo, como resultado de dicha sesión, se incluyeron diversas disposiciones al anexo 9, entre las cuales se encuentra el numeral 3.a, que permite la modificación del factor de competencia correspondiente al PAO, con el mecanismo de los precios unitarios reales de las obras. ¿Cuál fue la razón por la que dichas disposiciones no fueran discutidas ni incluidas en alguna circular? Sí fueron incluidas, pero como variación al contrato, no eran bases. ¿Fueron incluidas en alguna circular? Sí. ¿En cuál? Si la tiene ahí, por favor, nos la alcanza. Circular 39. Circular número 39. Equipo técnico, por favor. En la página 4 de 4 de la circular 39, el numeral 3, determinación de precios unitarios reales. A, con el proyecto de ingeniería de detalle total o parcial, cláusula 6.5 del contrato, el concesionario presentará sus precios unitarios al regulador
quien deberá dar su conformidad. Los precios unitarios no aprobados por el regulador y al no llegar a acuerdo entre las partes serán sometidos a arbitraje de acuerdo al mecanismo señalado en tal. Mientras no exista un laudo arbitral respecto a los precios unitarios reales, no aceptados por el regulador ni fijados de común acuerdo entre las partes, los reajustes de obra serán efectuados con los precios unitarios establecidos por el proyecto referencial. Señor Rebagliati, vamos a requerir la circular para tomarle una copia. ¿Quién sustentó la necesidad o propuso la inclusión de dichas disposiciones, señor Rebagliati? Esa disposición fue sugerida de una manera diferente por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Describa usted diferente. Sí, si me permite revisar. A través de la OSI de Proinversión nos requirieron sobre el oficio 750, que es uno de los